Pues ya estamos de regreso tras la publicidad, estamos repasando lo que ha dado de sí televisivamente este Vinoble 2014. Pasa apenas un minuto de las 9:30 de la noche en riguroso directo con todos ustedes. Dejábamos antes de la publicidad ese magnífico reportaje sobre el luminoso de Tío Pepe, también sobre, en definitiva, la historia de esta jerezana bodega. Y ahora vamos a recordar lo que nos contaba Luis Díez, el director comercial de Bodega Sánchez Romate, porque entre otras cosas en este Vinoble, aunque no ha sido de muchas presentaciones y de novedades, sí ha habido algunas y hemos tenido la ocasión de vivirlas in situ gracias a que personas como el propio Luis Díez han querido compartir con nosotros esas novedades. Entre ellas, por ejemplo, en la entrevista que van a ver a continuación, se presentaba ante las cámaras de Onda Jerez Radio Televisión el nuevo formato de botella del amontillado NPU de esta bodega de la calle Leala. Recordamos cómo fue esa entrevista. Él es el director comercial de Sánchez Romate, una bodega jerezana más que vuelve a estar presente en este Vinoble, concretamente en el stand número 2, en esta planta baja del Palacio de Villavicencio. Buenos días. Buenos días, don Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Presente en este Vinoble 2014. Presente y muy contento porque, bueno, las expectativas son de mucha gente, va a venir mucha gente. Ya hay mucha gente a esta hora de la mañana. Y bueno, y el día es magnífico para venir a dar una vuelta, venir aquí a este recinto tan precioso, ¿no? Hablábamos el pasado miércoles con David Fernández Prada, gerente de Gustatio y comisario de Vinoble, que hasta la meteorología iba a ser idónea respecto a otras ediciones donde hacía un calor prácticamente infernal, pero la temperatura va a ser ideal, 21, 22, 23 grados. Efectivamente, como si estuvieras con el aire acondicionado, con un sol maravilloso y un clima envidiable, que somos la envidia de toda Europa, ¿no? Bueno, ¿qué acerca, qué trae esta fantástica bodega? Porque hay que decirlo así, y como decimos, no es el halago por el halago de Sánchez Romate a este Vinoble, porque lo decíamos con anteriores invitados, bueno, se traen vinos especialmente no desconocidos, pero que se ven menos, junto también con, bueno, la gama tradicional o clásica, ¿no? Sí, efectivamente, aprovechamos e intentamos traer pues los vinos un poco más desconocidos de nuestra bodega, los Bors, todos los Boss, y bueno, y hoy en concreto hemos traído la nueva presentación de nuestras reservas especiales, que son esos vinos que más mimamos en la empresa, que son esos que llevamos siempre a concurso, que están todos puntuados siempre con medallas de oro y con más de 90 puntos en alguna de las guías. Y bueno, hoy en concreto el NPU, que conocen tanto los jerezanos, pues bueno, podemos aprovechamos. Casi anunciarlo en exclusiva, ¿no? Sí, la exclusividad, todavía nadie sabía que iba a salir esta presentación. Estamos hablándole, y permítanme que la cojamos en mano, de la nueva presentación de este excelente vino, del amontillado NPU, todo un referente evidentemente en Jerez y allende nuestra frontera. Esta es la nueva botella y con ella también toda la gama, ¿no? De los rosés, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente. Saldrá al mercado en el mes de septiembre, pero bueno, hemos querido hacer hoy la exclusiva aquí en Vinoble con Onda Jerez, ¿eh? Muchísimas gracias, Luis. Pues preciosa la botella, muy distinta, ¿verdad? A la anterior. Y hablabas antes de esos vinos, bueno, más puntuados en las distintas guías, etcétera, etcétera. Concretamente, si hablamos de las marcas, ¿qué hay presente? ¿Qué trae Sánchez Romate? Bueno, hablamos de los vinos Bors, etcétera, pero por destacar algunas marcas. Bueno, hemos querido hacer hincapié en esta feria con nuestro fino perdido, que ya anunciamos en Onda Jerez, y que por su diferencia con respecto al resto de finos, que es un fino un poco más oxidado, pues bueno, hemos querido hacer hincapié aquí y han venido muchos periodistas extranjeros, nos han notificado muchos clientes que vienen
que tienen mucho interés en venir a probarlo. Y bueno, queremos puntualizar ese vino en concreto en este vino. Bueno, tenemos en la mesa en esta copa con un color precioso. Luis, este salón quizás, digo bien, si no es tanto para cerrar negocios, pero sí es un salón de exposición, es decir, que los profesionales del sector, hablábamos antes de periodistas especializados, etcétera, etcétera, bueno, puedan acercarse aún más a los vinos. Efectivamente, para nosotros es una herramienta muy importante de divulgación. De divulgación del vino de Jerez. Que bueno, tenemos países donde estamos muy desarrollados como Inglaterra, como Holanda, como Alemania, pero bueno, yo creo que España es importante que sigamos desarrollando el vino de Jerez, que es un lujazo como vino, es un vino que bueno, que para sentirse orgulloso. Lo vengo preguntando también a otros invitados que ya han pasado por este set. Bueno, estamos afrontando, o hemos afrontado, estamos de hecho todavía afrontando la campaña de primavera. ¿Qué tal? ¿Cómo se están desarrollando estos meses? Bueno, precisamente estuve viendo las estadísticas. Lo digo porque coincide además con una de las sacas importantes de las bodegas. Estamos muy contentos, vamos creciendo con respecto al año pasado y la verdad que estamos muy contentos. La flor este año se ha criado muy bien en las botas. Precisamente el viernes estuve revisando con el capataz de la bodega algunas botas de fino y orgulloso me decía, mira cómo tenemos hoy la flor, esto parece un jardín. Y la verdad que muy contento. Y los finos este año, yo por lo menos en nuestra bodega, tienen un comportamiento muy bueno. Luis, ¿alguna sorpresa positiva respecto a los mercados extranjeros en lo que llevamos de año? ¿Cómo se están comportando? ¿Dónde estáis presentes? ¿Dónde esperáis entrar con más fuerza? Bueno, Inglaterra es donde tenemos puesto nuestra base este año, Inglaterra y Japón, donde cada vez hay más cultura de los vinos, digamos, almacenistas, vinos Bols, nos van exigiendo cada vez más cosas. El fino en rama, que es algo que había prácticamente desaparecido del mercado y que cada vez nos demandan más este tipo de vino. En fin. Son los mercados, ¿no? Japón siempre sale. Sí, siempre. Es un mercado, no voy a decir emergente porque ya es un mercado consolidado. Hace mucho tiempo que en Japón, bueno, mucho tiempo, relativamente, hace un tiempo que gustan mucho de los vinos, sobre todo los de crianza biológica. Sí, efectivamente. Yo creo que el vino siempre va de la mano de la comida, ¿no? Y yo creo que el maridaje entre la comida japonesa y el vino de Jerez es perfecta. Yo creo que ese es el éxito que estamos teniendo en Japón, ¿no? Luis, pues ha sido un auténtico placer. El placer mío, ¿no? Y desearte a todo tu equipo profesional, a todo el personal de la bodega, bueno, pues que tengáis un feliz y sobre todo que sea próspero este Vinoble 2014 en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a brindar evidentemente teniendo la copa de vino de Jerez. Por todos los jerezanos que se animen a venir y que se sientan orgullosos del recinto que tenemos aquí tan maravilloso, que he ido a muchas ferias a nivel nacional e internacional y que como recintos como este hay muy pocos en el mundo, ¿no? Sin duda alguna, pues por todos ellos. Eso sin duda, pocos recintos para un salón de los vinos como el conjunto monumental del Alcázar. Las palabras de Luis Díez, les decía yo al principio que paralelamente casi a este Vinoble, la verdad cuando empezaba Vinoble concluía el Congreso Nacional de Enólogos en la que se llevaron a cabo en la parte del programa de ponencias interesantísimas charlas. Una de ellas es la que les vamos a ofrecer a continuación, un poquito de la misma, evidentemente, y nos estamos refiriendo a la ponencia que desarrolló Beltrán Domecq William, presidente del Consejo Regulador del Jerez, bajo el título Los vinos de la denominación de origen de Jerez. Lo vemos. Y presentar estos vinos, presentar los vinos de Jerez en general, que me parecen, con perdón de los que son de fuera, los mejores vinos del mundo. Y quiero dar las gracias también a los señores que me han precedido, que Enrique y Javier, que nos han hecho unas presentaciones maravillosas y nos han orientado, porque yo pretendo hacer una presentación inicial en la que quiero explicar, o pretendo explicar, por qué el vino de Jerez es como es. Y una de las partes más importantes de que el vino de Jerez es como es por su historia y su civilización. Entonces,
bueno, pues pensamos hace 3000 años, Jerez se fundó, se llamaba Xera en aquel entonces, gracias a los fenicios que nos introdujeron a la vid. Y de hecho, pues aquí tenemos fe de plantas de vinificación que existían hace 700 años. Ha habido una producción ininterrumpida de vino desde entonces hasta nuestros días, pero pasando por una serie de civilizaciones que nos han visitado, por ejemplo, los griegos, los cartagineses, los romanos que denominaron nuestra ciudad Serit o Seres, el vinum seritiense, que se exportaba a Roma. Por otro lado, fuimos invadidos por los moros en el siglo VIII y, bueno, a partir de ahí también cambiamos de nombre porque se llamaba Xeris o Xaris, bueno, depende del... Y aquí tenemos un curioso ejemplo de un mapa de Al-Idrisi, que curiosamente está en Oxford, en Inglaterra, y está al revés. Como veis, aquí tenemos Seris, pero como veis, África está en el norte y nosotros estamos en el sur. Bueno, pues curiosamente este mapa fue utilizado en el caso para defensa de la palabra sherry, en el caso del British Sherry, y se utilizó este mapa precisamente de Al-Idrisi, que como digo está en Oxford. Entonces, pues tenemos una misma ciudad con distintos nombres que van evolucionando desde Xera, Xeret, Xeris, Jerez de la Frontera, Jerez, Xeris. O sea que Sherry significa Jerez. Este es un gran problema para la denominación de origen porque, bueno, es que tenemos tres nombres, ¿no? Jerez, Querez, del francés, y Sherry, que es el inglés. Y es una palabra utilizada mundialmente para definir, o lo han hecho de forma fraudulenta, un vino que está alcoholizado, lo llaman sherry. Pues es un tema que tratamos de defender a capa y espada. La expansión en el exterior, pues el jerezano realmente ha sido una persona que se ha dedicado a exportar el vino de una forma considerable, o sea, ha tratado de buscar las posibilidades en el exterior. Pues fijaros que, por ejemplo, bueno, los moros nos introdujeron una serie de conocimientos que nosotros no teníamos, la destilación del vino. De hecho, producíamos el alcohol, que es una palabra árabe, que se produce con un aparato que se llama alquitara, otra palabra árabe, y el enólogo jerezano de entonces, de hace 1000 años, se dio cuenta que si incrementaba el grado del vino le daba estabilidad y consecuentemente podía venderlo en sitios más lejanos. Pues es un factor realmente importante. El vino de Jerez fue fortificado desde entonces durante todas sus expediciones. Después, bueno, el Nuevo Mundo fue otro factor importante porque evidentemente los barcos necesitaban llevar vino. Al fin y al cabo el agua se pudre, en cambio el vino pues eleva el ánimo y no se estropea. Y sobre todo el vino de Jerez. Y después el factor curioso que es el sherry sack de los ingleses. Yo no sé si caéis en la cuenta de por qué Shakespeare llamaba, de hecho, yo creo que es el personaje literato más importante que ha escrito sobre vino de Jerez en el mundo. Ha dedicado a un personaje que se llamaba Falstaff a hablar sobre vino de Jerez y lo bien que le sentaba y por lo bueno que era beber vino de Jerez. Y en aquel entonces lo llamaban sherry sack. Todo el mundo estipula que, bueno, pues el sack debe ser como un saco o la saca. Yo creo que lo que hay que decir que los ingleses que son muy... No sé si hay un inglés por aquí. Yo soy medio inglés, por lo tanto puedo decir que... Bueno, fantástico, solo un fragmento, pero podríamos estar 1, 2 y 3 horas escuchando Beltrán Domecq por esa facilidad con la que explicas todas las cosas referentes y referidas a nuestro sherry. Conferencia que tuvo lugar, como decimos, en los Museos de la Atalaya, dentro del programa de conferencias del Congreso Nacional de Enólogos,
que por segunda vez se ha celebrado en nuestra ciudad. Seguimos adelante. Dentro del programa de Vinoble, la gran novedad de este año llevaba el nombre de Gastrovinoble, es decir, se realizaban propuestas gastronómicas y su maridaje correspondiente con vino de Jerez. Para ello se trajeron a primeros espadas laureados con estrella Michelin, en muchos casos incluso con 2 estrellas. Les hablo de Ángel León de Aponiente, restaurante en el puerto de Santa María. Ángel León, el jerezano, que está triunfando allá donde va. Les hablamos de Ricardo Costa, el portugués, de también Marcos Morán, entre otros, pero también, como decimos, el biestrellado Dani García, del restaurante Calima de Málaga. Él, uno de los días, estuvo presente en este Gastrovinoble y contó y realizó todo esto que van a ver. Ustedes, que sois los que básicamente sabéis mucho más de eso, el maridaje ideal es esa contraposición, ¿no? de frescura, de echar un poquito de polvo también de tomate, seco en este caso, un poco de ralladura de lima. Ese gesto que muchas veces parece una tontería en un plato, son gestos que cambian radicalmente una receta, porque muchas veces no ves, pero cuando ves a cámara lenta encima, o sea, no solo ves caer la piel, sino que realmente cae una parte del zumo de lo que es la piel. Y vamos a terminar con un poquito un aceite de jalapeño también. El jalapeño verde, un pequeño pimiento verde que rallamos, y metemos un poquito de aceite de oliva. Y que también nos da un poco ese picante que al maridaje le viene, yo creo que perfecto, ¿no? Para contrarrestar. Yo creo que además, como tú decías, el toque ácido del tomate con el toque picante y seco de la harina, con el recuerdo que tienes ahí también en el fondo de la salsa, y lo rematas con ese toque ligeramente picante del aceite, que con como decía, ¿no? Ese toque, ese final ligeramente amargo, almendrado que puede tener la harina, creo que hace una combinación muy agradable. Bueno, no sé si lo veis por aquí. Señalado, se va a ir derritiendo poco a poco se va a ir afeando, entre comillas, porque es un plato al final que hay que servir relativamente rápido. Pero al final es un plato que lo que es básicamente para un fino como la harina, una contraposición perfecta, ¿no? Entre esa sequedad, ¿no?, tan peculiar, ¿no?, que te deja siempre en el retrogusto un fino, y algo tan sumamente contrario y refrescante como eso. Exactamente, es la contraposición, lo que tú dices, la acidez, la frescura, con la sequedad y ese toque de fruto seco, de almendra, ¿no? Que además es único, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, es lo que verdaderamente también hace a los... Además que por la manzanilla viniendo de la misma variedad de uva, con el mismo proceso de elaboración, pero con un emplazamiento completamente diferente, como es el de Sanlúcar de Barrameda, veremos que es completamente diferente. Claro, y es alucinante, ¿no? Tampoco a distancia, hay misma uva, como se pueden hacer dos cosas únicas en el mundo y diferentes. Que yo creo que es lo genial, además de ese tipo de vinos, ¿no? Sin duda, ¿no? Pues el siguiente plato que vamos a hacer, que ya se vaya a probar también en el maridaje, y que aparte de servirlo, ¿no?, con la manzanilla, vamos a cocinarlo con la manzanilla también. Pues es un plato, mi padre, que no se dedicaba a la cocina a nivel profesional, pero sí que era muy cocinilla. Y bueno, mucha gente, pues, en el mercado de Marbella hay mucho centollo y buey de mar, de allí. O sea, no solo centollo en Galicia, que lógicamente sí están los mejores, probablemente mucho mejores que los que hay aquí en el Mediterráneo, ¿no? Pero sí es cierto que hay mucho centollo, ¿no? Entonces, desde muy pequeñito recuerdo a mi padre que probablemente sea la primera experiencia que he tenido siempre un poco con un vino como ese, ¿no? Era mi padre cocer un centollo, básicamente, vaciarlo, lo que era el coral de centollo, emulsionarlo, meterle un poquito de cebolleta, de jamón, la carne, lógicamente, del centollo, y luego un chorro de vino de Jerez, ¿no? No recuerdo, soy incapaz de recordar si era fino, manzanilla, pero bueno, sí que era inconfundible, lógicamente, un poco el aroma
del coral de ese marisco con el vino de Jerez, ¿no? Y son cosas que realmente en la cabeza pues se te quedan, ¿no? O sea, cuando además yo, por ejemplo, no creo que a mí se me pasara en aquel momento ser cocinero, o sea, porque hablo de una edad, pues no sé, 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Así, ¿no? Y realmente hasta los 17 no me planteé el hecho real y puro de ser cocinero, ¿no? En ese caso, para ese año, en el restaurante, en el menú de degustación, hemos hecho un plato muy confortable al paladar, aunque dentro de ese confort hay muchísima cantidad de matices, ¿no? Y básicamente, bueno, es un buey de mar. O sea, un buey de mar con un ajo gazpacho, que es otra de las cosas curiosas que no son muy usuales, ¿no? El ajo gazpacho es una mezcla. He leído en algunos libros de cocina andaluza antigua lo que era el ajo gazpacho en sí, pero sí es cierto de que nunca jamás lo he probado, o sea, ¿no? Y ese año pues me ha dado por primera vez por hacer algo así, ¿no? O sea, que era básicamente el hecho de mezclar, bueno, pues yo creo que todos conocemos el ajo blanco, ¿no? Que es básicamente una sopa fría de almendras malagueñas con gazpacho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que básicamente haces cuando tú conjugas uno y otro, ¿no? Tenemos también la peculiaridad y la frescura de un gazpacho tradicional al cual lo suavizamos de dos maneras, una en textura, lógicamente, pues en cuanto le metes esa crema de almendra, ese ajo blanco, pues se suaviza a nivel de textura y se nos queda un color un poco bueno, como habéis visto casi del ceviche, ¿no? Rosita. Y luego la otra, lógicamente, es que también conjugamos esa frescura con esa almendra, ¿no? Que es sobre todo, ¿no? Punzante, sabor, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, vamos a añadir también un poquito de hinojo, pues nos gusta mucho, no sé cómo le vendrá al vino, no sé si confundirá o no, ayudará o aportará. Pero bueno, nos gusta mucho, ¿no? Ese sabor también, ese aroma del hinojo, que vamos a ponerlo abajo en gel y arriba también en textura, crudo, directamente, básicamente cortado muy fino y metido en agua y hielo y con un poquito también de sal y aceite de oliva. Y sobre todo un poco, no en homenaje a mi padre, sino porque es que le viene genial. En fin, polvo de tomate, aceite de jalapeños, hablaba ahora de hinojo, pero en un gel en el fondo. Se maridó esta cocina de este show cooking, de este gastrovinoble de Dani García y Esnada, con vinos de Lustau. Escuchaban ustedes también a Ignacio López de Carrizosa, el responsable de exportaciones de bodegas Lustau. Seguimos adelante, nos marchamos ahora también a conocer, en este resumen que les estamos ofreciendo de Vinoble 2014, lo que nos contaron desde el grupo BIN, desde bodegas Harveys, etcétera, etcétera, forman parte del mismo grupo. Concretamente conversamos de hecho con María Eugenia Herrera, que es la responsable de Relaciones Públicas de BIN, que también nos presentó un nuevo vino que dentro de pocos días va a salir al mercado inglés, botella de medio litro, muy estilizada, un cristal precioso, y es un oloroso cream, es un cream, pero es un oloroso cream para nosotros, fantástico, 12 años de vejez y que lleva bueno, pues, el nombre de Cream Signature. Lo firma tal cual su enólogo, el señor Valcarce, pero todo ello, no lo voy a contar yo todo, evidentemente, lo recordamos en palabras de María Eugenia Herrera. Yo sé que en este caso Harveys, todo el grupo BIN, está ofreciendo cosas muy importantes, pero sobre todo luce, porque se otorgaron hace poco los premios International Wine Challenge, luce 3 magníficos medallas de oro en el stand. Pues sí, como todos los años siempre competimos con nuestros vinos más ilustres, por así decirlo, ¿no? Con nuestros bols, los vinos más viejos que tenemos en nuestra casa. Y como dices bien, pues sí, contamos con 3 medallas de oro. Como sabes, en la International Wine Challenge hay una segunda convocatoria a estas medallas de oro. Y bueno, y uno de ellos consiguió medalla de oro y trophy, que es el mayor galardón que podamos conseguir. Estamos hablando sobre todo, bueno, pues del palo cortado, del oloroso y del Pedro Jiménez, que es el último y el que ha conseguido ese trofeo, con lo cual estamos una vez más muy orgullosos de nuestras marcas. Nosotros también estamos muy orgullosos de todo lo que está aconteciendo en este vinoble, entre otras cosas también en este set de Onda Jerez, porque si ayer, por ejemplo, una bodega del Marco, Sánchez Romate, nos presentaba el nuevo formato de la botella del amontillado
NPU en esta ocasión, cosa que agradecimos porque nos dijo que era presentación en exclusiva en este Vinoble y en este programa. Hoy no hacemos o hacemos lo propio también con un vino que se va a lanzar al mercado y que es muy especial y que nos gustaría que nos comentaras, agradeciéndote también desde tu responsabilidad que hagas esta presentación también a través de la pequeña pantalla. Sí, por supuesto. La verdad es que, bueno, vamos a tener la ocasión de, además de presentarlo, pero luego tendréis la ocasión de poder, bueno, asistir a una cata, digamos, en directo, que creo que tiene nuestro enólogo el compromiso en el próximo mes de hacerlo allí en vuestro estudio. En Platos, con lo cual, bueno, pues vais a tener la oportunidad de ver las dos versiones, ¿no? Pero en este caso vamos a presentar una marca nueva en nuestra empresa que se llama Harvey's by Signature. Bueno, como veis, aquí tenemos la representación de la botella. Por así decirlo, nuestra empresa en Harvey's intentamos siempre, pues somos pioneros en el mercado británico, intentamos siempre desarrollar nuevas marcas e innovar, ¿no? Es nuestro objetivo primordial, ¿no? Para ello tenemos un equipo magnífico en la bodega, ¿no? Y bueno, y tenemos unos solerajes maravillosos, que es lo indispensable y indiscutiblemente lo necesario, ¿no? Para sacar una marca al mercado. En este caso vamos a presentar un 12 años, es un cream, es un oloroso dulce, pero tiene solerajes de oloroso de 12 años de envejecimiento en bota y bueno, y le llamamos Harvey's by Signature porque es una nueva expresión para el mercado y cuenta con con la firma de nuestro magnífico enólogo don Manuel Valcárcel, que en este caso es nuestro winemaker y es la persona responsable de conseguir estos caldos tan maravillosos para este mercado que hoy en día es pionero en vinos de Jerez. Y si me permite el vidrio, la botella también preciosa, muy estudiada. Hablamos de botella de medio litro, sí, de 50 centilitros, que es lo que estamos trabajando sobre todo para el formato Bors y también para el formato Harvey's fino. En este caso es una botella de 50 centilitros, pienso que es muy esbelta y muy elegante, y la botella es transparente porque queríamos pues que el cliente, el consumidor, pueda ver más allá, ¿no? de una botella tradicional, especial, ¿no? Y este color ámbar dorado, oscuro, que tiene unos destellos maravillosos, que pueda ser definido directamente y que el consumidor pues tenga, sea atraído sobre todo, ¿no? Por este maravilloso vino. En cuanto a las cualidades de este vino, organolépticas, muy rápidamente, porque es un vino muy especial. Es un vino muy especial. Hay que probarlo, sí, hay que probarlo. Verlo. Bueno, para ello estamos en nuestro stand, que es el número 22, la primera planta del Palacio, con lo cual estamos encantados de que todo el mundo venga. Y algo que quiero decir, pues que el vino lo presentamos ayer y verdaderamente ha sido un honor y un placer para nosotros que vinieran muchísimas personas a catarlo, y a lo largo del día y de la tarde la gente llegaba preguntando oye, quiero probar ese Harvey's by Signature porque he oído hablar, y eso de que todo el mundo hable de nosotros, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Y es un placer. Es un vino, que a la nariz es un vino muy elegante, evidentemente siempre los frutos secos están patentes y la madera noble, ¿no? en esa nariz, ¿no? Se nota perfectamente ya, nariz, que es un oloroso. Sí, es un oloroso. Sin embargo, tiene ese carácter redondeado en boca que le da el Pedro Ximénez en su inicio, pero sin embargo la fuerza y la personalidad del oloroso está muy presente en el vino. Obviamente estamos hablando de olorosos muy viejos, de oloroso de 12 años, con lo cual es un vino muy especial. María Eugenia, hablamos ayer, también lo hacemos hoy, los expositores que se dan cita en este Vinoble, son expositores precisamente que responden perfectamente a ese nombre, o sea, exponen sus vinos. Este Vinoble, la gran importancia que tiene es ser escaparate para quizás también mucha prensa especializada que se está acercando a cada uno de los sets, ¿no? Porque sin ir más lejos, ayer en el de Harvey vimos, como un periodista inglés, no paraba de hacer preguntas, de catar, e incluso de llevarse sus propias notas, ¿no? ¿Es el gran valor de este Vinoble, quizás? Pues sí, y desde mi punto de vista también, aparte del valor divulgativo que pueda ofrecer esta feria, la educación es muy importante en vinos de Jerez en general, ¿no? Yo pienso que el trabajo educacional es fundamental. Hay que dar y hay que conocer y formar a todo el personal que podamos, y que esté interesado en nuestras marcas, ¿no? Pero pienso que es un escaparate importante, no solo, obviamente, es una feria muy desde el punto de vista de relaciones públicas, porque se pueden hacer contactos muy interesantes y se puede divulgar y dar a conocer la marca ya donde, incluso en países donde a lo mejor no estamos presentes, con lo cual es una feria muy atractiva desde ese punto de vista, ¿no? Divulgación es, pienso que la palabra más adecuada para este tipo de ferias. Ayer me encantó una explicación que diste para explicar la versatilidad de los vinos de Jerez, no solo en los vinos, digamos, más secos, sino cuando hablabas del blend, del cabeceo, es decir, de esa posibilidad tan bonita de jugar con los distintos tipos y sacar vinos como este extraordinario. Es una de las grandes valías, quizás
única, no se da en tantas denominaciones de origen como podamos pensar de los vinos de Jerez, ¿no? Pues sí, piensa que partiendo de 2 uvas, Palomino y Pedro Ximénez, somos muy versátiles. Entonces, pienso que el trabajo del winemaker, en este caso de don Manuel Valcárcel y su equipo, es fundamental en una bodega. Entonces, bueno, el hecho de hacer una serie de cabeceos y de blend y de trabajar y de jugar con distintos vinos de Jerez, pienso que es lo que le da personalidad y le da, bueno, el carácter único y exclusivo a cada marca. Pues ahí estaba la presentación de ese Harvest by Signature de Grupo BIM. María Eugenia Herrera nos presentaba esa botella y ese excelente vino, ese oloroso, ese cream sherry, como decimos, que va a estar en el mercado inglés en tan solo unos días, según nos adelantaba y nos decía. Nos marchamos a publicidad, a vuelta de la misma, seguimos recordando cómo ha sido este Vinoble 2014.